El propósito, repito, es que tengan mejores condiciones de vida y de trabajo los más necesitados. Esto es humano y es también cristianismo. Me van a criticar, pero lo voy a decir. Miren, ¿por qué sacrificaron a Jesús Cristo? ¿Por qué lo espiaban y lo seguían? Por defender a los humildes. Entonces, que nadie se alarme cuando se mencione la palabra cristianismo. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarme, gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales. Hoy es lunes 28 de octubre del año 2019. Prácticamente ya este mes terminó y entramos en la recta final de un año más, de la finalización de un año más. Como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Gracias por hacer clic en este espacio y por permitirme llegar hasta la comodidad de sus hogares, de sus oficinas, donde quiera que ustedes se encuentren, en su trabajo, en su vehículo, donde quiera. De verdad, muchísimas gracias por permitirme acompañarlos nuevamente en una emisión más de NP Noticias de la tarde. Neopolíticatv.org, ahí hace usted clic y con todo gusto estaremos interactuando, escuchando, viendo sus mensajes que usted nos haga llegar. Puede buscarnos en Facebook y también en YouTube, donde quiera. Ya ve, ahorita lo de las redes sociales es tan sencillo de comunicarnos, ¿no? Bueno, de gira por Sonora, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, incorpora a su discurso el cristianismo y compara a su gobierno con Jesús Cristo, el Mesías, que hace más de 2000 años estuvo aquí en la tierra, llevando a cabo acciones hacia la gente más necesitada, realizando milagros. Jesucristo, el personaje, el hombre que vino a la tierra, enviado por Dios, ha sido incorporado a los recorridos de Andrés Manuel López Obrador, que toma la nueva faceta de un profeta político aquí en nuestro país, que nos depara el destino que nos viene más adelante con este personaje que ha llegado ahora para decir que prácticamente es el nuevo Mesías aquí en México. El mandatario comparó las acciones de su gobierno con las de Cristo, las cuales, en sus palabras, es defender a los pobres. El propósito, dice Andrés Manuel López Obrador,
es que tengan mejores condiciones de vida y de trabajo los más necesitados. Esto es humanismo, esto es justicia y es cristianismo. Usted saque sus propias conclusiones. Me van a criticar, dice, pero lo voy a decir. Miren, ¿por qué sacrificaron a Jesús Cristo? ¿Por qué lo espiaban y lo seguían? Por defender a los humildes, por defender a los pobres. Esa es la historia. Durante su gira allá por Sonora, donde estuvo acompañado de la gobernadora Claudia Pavlovich, López Obrador pidió a los presentes que no se alarmen al escuchar la palabra cristianismo, pues darle mejores condiciones de vida y de trabajo a los más necesitados es humanismo, y que el humanismo es cristianismo. Ahora resulta que en los actos de López Obrador, un personaje que está confundiéndose prácticamente en este tema, ha llegado a la soberbia de querer compararse pues con Jesucristo, el hombre que llegó a la tierra para salvar a la humanidad. López Obrador, en esos desvaríos mentales que tiene, en ese creer que todo lo puede, ha llegado a decir que es el nuevo Mesías del siglo XXI. Así que dice que nadie se alarme. El cristianismo es humanismo. Todas las religiones tienen ese propósito. El humanismo, el amor al prójimo. Aseguró que a la fecha, de cada 10 hogares indígenas, 9 reciben algún apoyo del gobierno. En el evento, el representante del pueblo mayo, Joaquín Leiva, entregó al presidente una lista de proyectos que requieren apoyo, como carreteras, escrituración y defensa de sus territorios, respeto a sus autoridades indígenas. Los pobladores indígenas también pidieron una campaña de prevención del consumo de drogas entre los jóvenes. Al respecto, López Obrador afirmó que dentro de 3 meses, cuando termine su gira por pueblos indígenas, presentará un programa de atención especial para las comunidades originarias, y aprovechó para criticar la narcocultura, donde se celebra a los criminales. Esto seguramente tiene que ver con los últimos corridos que se han sacado a favor, o bueno, últimos corridos donde mencionan a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, que doblegó a su gobierno. Vaya vergüenza que tuvo que pasar el gobierno, precisamente cuando estos grupos criminales o este grupo criminal de Sinaloa pues lo doblegó y tuvieron que soltar a Ovidio Guzmán. Muchos dicen que fue lo mejor que pudo haber hecho, otros señalan que no era necesario, otros dicen que no había un plan estratégico, que todo fue un plan fallido, un operativo fallido. Lo cierto es que López Obrador ha salido a decir, primero, que avalaba lo que había hecho su gabinete de seguridad al soltar al Chapo Guzmán y que él había dado la autorización. Después se contradijo y dijo que él no estaba enterado de absolutamente nada. ¿Ustedes le creen? Yo no, pero cada quien queda en su propio análisis de creerlo o no. Ya no hay pretexto, dice López Obrador, para que los jóvenes consuman drogas, pues tienen garantizado el estudio y el trabajo. Eso es lo que dice López Obrador. Bueno, pues quién sabe qué es lo que realmente esconde en el fondo un presidente que ahora le da por compararse con Jesucristo, ¿no? Hacer de su campaña una etapa cristiana donde va en busca
de sanar, de curar a los más pobres, de llevarles alimentos, convirtiéndose ya prácticamente en el Mesías del siglo XXI. Luego de la comparación que hizo el presidente de la Cuarta Transformación con el cristianismo, el sociólogo de las religiones, Bernardo Barranca, señaló que López Obrador es uno de los actores que más ha incorporado el discurso religioso a su discurso de poder. Se ve que es una persona que conoce la Biblia y que ha hecho de lo religioso un activo político, como pocos presidentes. Yo diría como ningún presidente en la época moderna. Las metáforas religiosas las convierte en metáforas de poder. Tenemos a un presidente misionero y predicador. Yo creo que ha ido más allá de un discurso y ha tenido aperturas sobre todo hacia el mundo evangélico en materia, por ejemplo, de telecomunicaciones, prometiendo canales y radio a las iglesias evangélicas. Mire usted nada más lo que anda haciendo el misionero Andrés Manuel López Obrador en nuestro país. Dentro de poco seguramente llegará a los centros hospitalarios a sanar las heridas físicas de los pacientes, así como dice hoy que las iglesias deben de tener canales y radios, canales de internet y radio a todas las religiones evangélicas o a las iglesias evangélicas. El sociólogo Bernardo Barranco recordó cómo AMLO plantea que el tejido social está en descomposición por todo lo que hemos vivido de corrupción, impunidad e inseguridad. Y en la reconstrucción del mismo utiliza a las iglesias o pretende utilizar a las iglesias, con lo cual contraviene el artículo 130, el 40 y sobre todo una historia. El presidente dice respetar la libertad religiosa, pero el presidente calla cuando le reprochan la separación entre la iglesia y el Estado. Vamos, algo está pasando con Andrés Manuel López Obrador, algo no le está funcionando bien en el cerebro a don Andrés, que ahora le ha dado por convertirse en el nuevo Mesías. A ver qué va a pasar con López Obrador. La gente pues está un poco preocupada porque pues él se supone que el ejercicio del poder no debe de inmiscuirse con las actividades religiosas, ni se debe de llevar o comparar, tratando de poner a la iglesia en el mismo nivel que el poder ejecutivo o de las instituciones. A pesar de todo ello, López Obrador ya hizo la comparación de su gobierno, o al menos él ya se comparó con Jesucristo y pone prácticamente a la iglesia en el mismo nivel de poder que tiene él como presidente de la República, cuando en nuestro país únicamente tenemos el poder judicial federal, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Al hacer esto, López Obrador prácticamente ya no existe el Estado laico, el Estado que debe de ser muy independiente de las cuestiones religiosas. Manda un mensaje, incita, motiva, estimula a las iglesias evangélicas a seguir haciendo algún tipo de proselitismo o llevando a cabo acciones en las que seguramente encuentra el respaldo de un presidente que hoy más que nunca, a pesar de decir que respetaba las ideas de Juárez, tal parece que ahora sí le hace lo que el viento a Juárez a él y pretende comparar a la iglesia como otro poder público que está a la misma altura de él como presidente de México. De verdad es algo muy delicado. Alguien tiene que pronunciarse en todo esto. Las cámaras de
las cámaras y las barras, más que nada, las barras y los colegios de abogados tendrán que alzar la voz, los juristas, los constitucionalistas habrán de levantar la voz para decirle al presidente que no es por ahí el camino y que lo que está haciendo en determinado momento puede ser sancionado también por algún órgano electoral, porque esto es prácticamente llevar a cabo una campaña para posicionar a la iglesia, para mandar un mensaje a los feligreses o a los que asisten a estas iglesias, diciéndoles que el presidente de la República pues apoya los proyectos o apoya la ideología adventista. Es algo muy delicado, aunque usted no lo crea, es una situación en donde el hilo es muy delgado, muy delgado, y pudieran suceder algunas manifestaciones si realmente alguien las logra juntar o las logra conglomerar para poder llevar a cabo una protesta en donde el Estado laico prácticamente desaparece con Andrés Manuel López Obrador. Analícelo usted, saque sus propias conclusiones usted. Bueno, López Obrador también ha presumido ahora, ya ve que se terminó lo de los amparos de las en contra de la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía, allá en la base militar Santa Lucía. Presenta López Obrador pues avances, presentó un video sobre los avances del aeropuerto Santa Lucía a 10 días de iniciadas las obras. Este aeropuerto, que llevará por nombre del general Felipe Ángeles, ahora Santa Lucía, que es una base militar, a 10 días del inicio de las obras del nuevo aeropuerto. En esta base militar de Santa Lucía, López Obrador presentó un video con avances de estas. El mandatario destacó el trabajo de la Sedena, responsable de esta obra. Puso a chambear al ejército en esta obra, cuyo proyecto inicial incluye una pista de 5.1 kilómetros, otra de 4.6, una base aérea de 4.7 kilómetros cuadrados, una torre de control, una terminal con 33 posiciones, pistas de rodaje y un edificio de servicios. Resaltó que el suelo en el municipio de Zumpango, al sur del pueblo de San Lucas, Xoloc, Estado de México, es suelo firme, no fango. Luego de que en ocasiones anteriores señaló que en el terreno en Texcoco no era apto para una obra de esta magnitud por la inestabilidad del suelo. Ya empezamos a trabajar en la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía. La Sedena, con su equipo de ingenieros a cargo del general Gustavo Vallejo, en 10 días se va avanzando, y es también así. No es con ánimo de confrontar, pero es para decir suave, tengan para que aprendan. Es lo que dice el presidente de México. El proyecto de Santa Lucía, por si usted no lo sabe, plantea una superficie de 23.2 kilómetros cuadrados. El plano de la obra incluye una área designada a una futura ampliación, una urbanizable de 62 hectáreas y un área más para los servicios aeroportuarios. Así que Santa Lucía avanza, los amparos prácticamente ya fueron desechados, no más derroche se quedó con las ganas pues de que este aeropuerto no se construyera, y así es como Santa Lucía pues prácticamente levanta el vuelo tras turbulencias por cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el que está precisamente ahí en Texcoco. A abonistas les entregó 1.800 millones de dólares López Obrador, y erogará 200 millones de dólares anuales en los siguientes 20 años. Y es que resulta que prácticamente se incumplió con el contrato, se cobraron
los contratistas, la gente que tenía contratos, se les tuvo que pagar 200 millones de dólares anuales en los siguientes 20 años. A bonistas les entregó 1.800 millones de dólares López Obrador. El 28 de octubre, o sea, prácticamente hoy, el presidente electo López Obrador, esto fue en el año pasado, cuando era presidente electo, sí, fue el año pasado, exactamente, un 28 de octubre exactamente. En aquella ocasión tomó la decisión polémica, usted lo recordará, que enfrentó a técnicos, a expertos, autoridades y simpatizantes del mandatario, la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Tras una consulta ciudadana en la que participaron 1.089.000 ciudadanos, el 69.9% de los encuestados votó por enterrar el proyecto en Texcoco. En aquella votación ciudadana, ¿no? En aquella consulta ciudadana que realmente, pues a todos nos dejó pensando si realmente tenía algún efecto legal salir a consultar a los ciudadanos a ver si se cancelaba, en la que se dijo que no tenía ninguna tenía un efecto vinculatorio, y sin embargo López Obrador por sus calzones canceló el aeropuerto. Esta acción polémica, precisamente hoy hace un año, que enfrentó a expertos, a las autoridades, que llevó a cabo una consulta para cancelarlo, pues fue un desastre, porque se le tuvo que pagar a los que tenían bonos 1.800 millones de dólares, si es que no mal recuerdo, y aparte se deben de entregar o se van a gastar 200 millones de dólares anuales en los siguientes 20 años. Ese es el tamaño de la deuda que nos deja la cancelación de un aeropuerto por ciudadanos, sin el ánimo de menospreciar a nadie, que desconocen la importancia de un aeropuerto como el que se estaba proyectando, que desconocen porque jamás han viajado en avión. Yo lo digo sin el ánimo de ofender a nadie. Mucha gente estará en contra de lo que estoy diciendo y cada quien defiende su postura. Pero esto nos va a costar durante 20 años 200 millones de dólares. Y a los bonistas ya se les entregó, porque tenían bonos de la construcción del aeropuerto, 1.800 millones de dólares. Ahí está enterrado nuestro dinero por un presidente que no pensó, y que pensó además que solamente contener la voluntad popular, esta encuesta popular que no tiene ningún efecto vinculatorio, pero que él por sus calzones lo hizo, cerrar el nuevo aeropuerto, cancelarlo, llevarlo a Santa Lucía, que costaron muchos amparos, y que ahora, a través de la figura de que es de seguridad nacional la base militar y que no puede detenerse su construcción, ganan el amparo, le otorgan o más bien dicho, les niegan el amparo a todos aquellos que no querían que se construyera, y ya dio inicio la construcción del nuevo aeropuerto en la base militar de Santa Lucía. De verdad fue terrible. A un año de aquella decisión, la construcción de un aeropuerto en Santa Lucía apenas toma forma después de turbulencias financieras ilegales derivadas de la cancelación del que sería uno de los aeropuertos más grandes del mundo. Fue una de las primeras decisiones como presidente López Obrador, aunque se pueda cuestionar la validez del ejercicio de la consulta. Esta tuvo como efecto la cancelación del aeropuerto en Texcoco, recordó el abogado en Derecho Aéreo Rogelio Rodríguez.
Tras la suspensión de las obras en Texcoco, el gobierno tuvo que pagar los contratos celebrados con los constructores locales, con los constructores involucrados, además de tranquilizar a los mercados internacionales, en donde se colocó deuda por 6 mil millones de dólares, los cuales pagó a los bonistas. Asimismo, tanto Javier Jiménez Espriu, secretario de Comunicaciones y Transportes, como Gerardo Ferrando Bravo, director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, encabezaron el pago de la fibra E, para luego enfrentarse a 147 amparos promovidos por el colectivo No Más Derroches en contra de la edificación de la base aérea en Santa Lucía. Tras el anuncio de la cancelación de las obras en lo que fuera el lago de Texcoco, el gobierno tuvo que hacer frente a sus obligaciones financieras. Decidió pagar en diciembre 1.800 millones de dólares a los tenedores de bonos en el mercado internacional, imagínese usted, a los que se sumarán erogaciones por 200 millones de dólares anuales durante 2 décadas para saldar la deuda por 4.200 millones de dólares. Esa cantidad se pagará durante casi 20 años con la tarifa de uso aeroportuario proveniente del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, recursos que deberían por ley invertirse en infraestructura aeroportuaria, recordó Rodríguez, quien fue también secretario jurídico de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Además, López Obrador ordenó el pago de la fibra E, un instrumento financiero con fondo de las Afores, que tenía 34 mil millones de pesos disponibles para cubrir los contratos pendientes de pagar del nuevo aeropuerto de la Ciudad del nuevo aeropuerto internacional de México que se edificaba en Texcoco. 692 contratos se han tenido que pagar, que estaban celebrados para la edificación del aeropuerto, y bueno, la verdad, este pago tuvo un proceso de negociación y bueno, ya se llegó a ese acuerdo con las constructoras que se empeñan en cobrar daños y perjuicios, además de la cantidad total por la que habían sido contratadas. Miren nada más, o sea, es algo terrible, de veras, es mucho dinero, 1.800 millones de dólares, o sea, tenía un contrato, vamos a suponer cualquiera que tenía un contrato, vamos a suponer de 10 millones de pesos. Ese que tenía el contrato va a cobrar daños y perjuicios y aparte tuvieron que pagar el monto del contrato que tenía. Fíjese nada más, todo el daño tan grande que nos ha hecho López Obrador al pueblo, porque ese dinero sale de nuestros pagos, de nuestros impuestos. Digo, perdón, a muchos se molestarán, pero pues es así. Muchos no estarán de acuerdo con lo que digo, pero es la verdad, es nuestro dinero. Y López Obrador, mire, así lo tiró prácticamente. A ver, la batalla legal llevó a los amparos. La batalla legal contra la destrucción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México llevó a los amparos, fue capitaneada por el colectivo No Más Derroche, una asociación ciudadana empresarial que tramitó 147 amparos contra la suspensión de las obras en Texcoco y el inicio de la construcción de Santa Lucía. Así que va el aeropuerto, levanta su vuelo con una serie de cuestiones que realmente son totalmente dudosas, que nos causan un gran agravio en nuestros bolsillos. Todavía no cumple un año en el poder y nuestro presidente, dice Pablo Iriar en su columna El Financiero, en la columna llamada Uso de la Razón, no cumple un año en el poder y ya el país entró en zona de descomposición económica, social y política. Sí, señor. No sirven para hacer crecer la economía, ni para brindar mayor seguridad a los ciudadanos, ni para educar mejor a los sectores populares y así disminuir la desigualdad, ni tampoco sirven para unir a la sociedad. Lo que sigue, a la ineptitud y a la soberbia, es peor.
la polarización, que quiere decir confrontación. El gobierno consciente o inconscientemente nos lleva a chocar entre mexicanos. López Obrador sigue insultando a los conservadores, fifís y racistas, de que las cosas no le salgan, y de todo culpa a gobiernos anteriores por la crisis en que él nos está metiendo. De ninguna manera corrige, usted se da cuenta, ¿no? Culpa a otros y avanza hacia el pantano con México a cuestas. Y claro que nos confronta, porque unos están de acuerdo, otros no. Los fifí, los chairos, los conservadores, los liberales, en fin. Los medios de comunicación también son atacados por López Obrador. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde llegaremos? Y si seguiremos observando el desdén que le tiene el presidente pues al Estado de Derecho de nuestro país. Culpa al Estado de Derecho de sus tropiezos. En el caso concreto de Santa Lucía, habló de sabotaje legal. ¿Qué será eso? Bueno, el sabotaje legal de la que habla López Obrador para detener su construcción prácticamente es la obstrucción por la vía legal de permitir la destrucción y la construcción en la base militar del nuevo aeropuerto. Su enemistad con la ley traerá consecuencias en la población y en la economía, menos inversión y nulo crecimiento. El presidente se pone del lado de los sicarios del narcotráfico cuando se entera de un operativo contra ellos. Lo que hace no es indiferente en Estados Unidos ni es inocuo para el tejido social mexicano. Permite que bandas de maleantes humillen al ejército, que es el último bastión de la seguridad en el país. Cuidado, sus integrantes tienen sentido del honor. No pocos comenzarán a hartarse de que los culpen de operativos fallidos. Caray, con López Obrador, la verdad, sí está algo delicado el asunto. ¿Hasta dónde llegaremos con él? Pues bueno, hay que analizar muy bien todo esto. Bueno, oiga, que se fue y que anda huyendo Carlos Romero Deschamps. Por ahí anda circulando una foto donde no está huyendo, donde prácticamente sostiene un periódico, si no mal recuerdo, no recuerdo, es el del Milenio. Romero Deschamps no está huyendo. Se había dicho que ya habían emitido una ficha roja, sí, de la Interpol. Hasta ahorita López Obrador ni la PGR o Fiscalía General de la República han dado un posicionamiento. Lo que sí cierto se dice que tiene congeladas sus cuentas bancarias. Bueno, López Obrador parece ser que ya dio luz verde también para otro sindicato petrolero. Ya el señor Octavio Romero Oropesa, ya dio instrucciones de recibirlos y están trabajando ya con un nuevo sindicato. Sin embargo, Carlos Romero Deschamps se dice que a pesar de que está en México, pues sí, la verdad sí está muy escondido, tiene temor de que lo detengan. ¿Cómo va Pemex desde la salida de Carlos Romero Deschamps? Bueno, Petróleos Mexicanos reportó este lunes pérdidas por 87.850 millones de pesos en el tercer trimestre de este año, según su reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores. Pérdidas por 87.850 millones de pesos en el tercer trimestre. Este resultado contrasta con el mismo periodo del año pasado, de julio a septiembre de 2018, en el cual la petrolera nacional reportó utilidades por 26.770 millones de pesos. Entonces, ¿qué pasa con la secretaria de Energía, Rocío Nale? Entonces, ¿qué pasa con Octavio Romero? Entonces, ¿qué pasa con el presidente de la República? ¿Es también esto culpa del gobierno anterior? Digo, la verdad hay que analizarlo muy bien, pero tal parece que la salida de Romero Deschamps ni benefició y sí perjudicó, o más bien dicho, su salida pues únicamente ha servido para que el pueblo tenga pues una forma de ver
que el gobierno está trabajando, pero en el fondo son cambios que en nada ayudan o en nada impactan en Petróleos Mexicanos, donde, repito, hay pérdidas por 87.850 millones de pesos en el tercer trimestre de este año. Ahí para que usted lo tenga en cuenta, ahí para que usted lo vea qué tanto. Y digo, el presidente ha anunciado ya también subsidios para Pemex, ¿no? En el pago de impuestos, que le va a cobrar menos, que no le va a cobrar. Es un subsidio, es una forma de ayudarlo, y sin embargo Pemex camina con números rojos, amigos cibernautas, a pesar de la salida de Carlos Romero de Champ, que se dice anda en el extranjero, pero que hoy o ayer salió en un diario, sosteniendo un diario con la fecha de ayer, si no mal recuerdo, en donde decía que él seguía en México. Ahí está la nota para que usted lo analice muy bien. Bueno, ojalá y se logre rescatar a Pemex. Es una super empresa generadora de riqueza, no nos queda ninguna duda. Lo que se necesita es que pongan a gente ahí capaz, que tenga un buen plan y se elimine la mega corrupción, dicen nuestros cibernautas. Mientras Pemex siga siendo controlada y dirigida por políticos, poco beneficio genera. Se requiere de una estructura similar a una empresa privada. Si los que pones no generan ganancias, se van y listo. El problema es que Pemex es el botín de los políticos y sus amigos, y siempre tienes a gente que sabe poco o nada de producir resultados o cumplir metas. Son los comentarios de nuestros amigos cibernautas. Bueno, pausa y regresamos, no se vayan.